La mitología griega. Fuente histórica de los mitos hiperbóreos. La mitología es el estudio y la interpretación del mito y cuerpos de los mitos de una cultura particular, siendo el mito un fenómeno cultural complejo que puede ser encarado desde varios puntos de vista. En general es una narración que describe y retrata un lenguaje simbólico, el origen de los elementos básicos de una cultura. La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo se inició el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y las especies y de qué forma se generaron determinadas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas, poseyendo casi todas las culturas alguna vez mitos, viviendo en relación con ellos. La secuencia del mito es extraordinaria, desarrollada en un tiempo que es anterior al nacimiento de la historia convencional. Los mitos se refieren a un tiempo y lugar extraordinario y a dioses y procesos extraordinarios, siendo considerados muchas veces como aspectos de la religión. Sin embargo, como su naturaleza es totalizadora, el mito ilumina muchos aspectos de la vida individual y cultural de la humanidad, aunque los mismos han planteado un problema de interpretación, generando muchas controversias sobre el valor e importancia de la mitología. Nuestro estudio se basa específicamente en los mitos hiperbóreos y estos mitos los podemos hallar en todas las mitologías. Las culturas de los pueblos arios, en su paganismo politeísta, se encuentran bien estructurados, ya sea en la mitología hindú, griega, etrusca, romana, escandinava, germana, etc. Es interesante notar que la mitología griega aria, nórdica y solar se desarrolla alrededor del 700 a.C. Apareón, siendo por esa fecha 3 colecciones clásicas de mitos: la Teogonía de Hesíodo, y la Ilíada y la Odisea de Homero, siendo adoptadas sus enseñanzas como las normas éticas, religiosas y filosóficas del mundo helénico. Es importante destacar que el hombre de la Edad Antigua del mundo mediterráneo, su manera de pensar y razonar sobre el saber y el conocimiento se basaba en lo mitológico, siendo imperativo comprender lo que ello significa, porque toda la sociedad y la cultura de estos pueblos giraba en torno a sus mitos, pero a medida que evolucionaron estas sociedades, una nueva forma de pensar sobre el conocimiento y el saber se fue desarrollando. El pensar filosófico. Este reemplazó al mitológico, el cual era una forma de comprender la realidad que lamentablemente hoy es imposible de entender, porque el pensar mitológico era una vivencia directa entre los mundos eternos de los dioses y los hombres. En cambio, el pensar filosófico ya es un puente tendido entre ambos, estructurados en los cimientos de la razón. Queremos aclarar que en este tratado no vamos a realizar un estudio de los personajes míticos, dioses, semidioses, héroes, ni de sus hazañas e historias, revelación que desarrollaremos en el Tratado de Mitología Hiperbórea. Simplemente tomamos este análisis para demostrar la importancia del pensamiento mitológico en la historia, aunque recomendamos al guerrero despierto abrir estos registros culturales e investigar sobre determinados mitos en particular, por ejemplo, el mito de Perseo, de Prometeo,
de Jason y los Argonautas, de Hércules, etc. El mundo mitológico y sus mitos hiperbóreos es un lenguaje que enseña las técnicas y estrategias que el guerrero debe implementar para producir su liberación espiritual, desde una ética guerrera. Lamentablemente, sus mitos y leyendas nos han llegado en forma confusa y distorsionada, pero si se la reduce gnósticamente comprobaremos que ella está sostenida en ciertos símbolos eternos hiperbóreos. Estos están narrados sobre un lenguaje mágico mítico que describe verdades históricas eternas donde hoy esas realidades son interpretadas por una cultura bastarda desde una perspectiva filosófica, sociológica o psicológica que degrada el lenguaje mitológico, pero para el hombre, el guerrero espartano, ateniense, troyano o romano lo mitológico eran verdades absolutas. La gnosis hiperbórea recomienda hacer un esfuerzo para ubicarse en el contexto histórico y poder verificar por uno mismo esta verdad. Es por ello que las mitologías griegas o romanas no funcionaban como una institución religiosa, es decir, no era religión al modo del hinduismo, el judaísmo o el cristianismo, porque existía una relación casi igualitaria entre los dioses y los hombres, viviendo cada uno en sus espacios de significación o plano existencial casi las mismas vicisitudes y contingencias. Los dioses mitológicos son exteriormente iguales a los seres humanos, pero se diferencian en ostentar determinados poderes y sabidurías heredados por su genealogía divina o semidivina, porque ellos se entronaron en lo eterno, en sus cielos por la gracia de sus acciones y hazañas heroicas. Es por ello que estas culturas se estructuraban éticamente en torno a sus mitos y a través de sus misterios iniciáticos, misterios órficos o los misterios de Eleusis el guerrero podía relacionarse cara a cara con los dioses. Este análisis sintético de la mitología se debe a que de ella deviene en Grecia, una vez perdida la visión mitológica, una nueva forma de interrogarse acerca de la vida y la naturaleza. La gnosis filosófica. En cambio, si analizamos las culturas orientales como ser la egipcia, persa, judía, etc., comprobaremos que la visión de la existencia siempre giró sobre lo religioso y si tenían un sustrato mitológico, sus mitos estaban sujetos a un contexto religioso. Todo lo contrario sucede en Grecia y Roma, el pensar mitológico gira hacia una ciencia, la filosófica, donde el saber crece y el conocimiento estructurados en la razón y el entendimiento sabio, se constituye sobre una gnosis filosófica, que no es religiosa al modo y estilo de las teologías y credos politeístas, como los egipcios, persas, cartagineses, druidas, o los monoteísmos como el judaísmo y posteriormente el cristianismo. Este nuevo sistema de pensamiento generó y dio el inicio a una nueva comprensión de la realidad, la naturaleza y el hombre, siendo los grandes pensadores griegos y romanos los precursores de este método de conocimiento y los primeros en preguntarse y comprender racionalmente el profundo misterio del engaño. Esto se debió a que los griegos, aqueos,
dorios y jonios eran racialmente hiperbóreos y en sus sangres puras aún perduraba una mística, una imagen de nostalgia, un recuerdo mitológico del origen extraterrestre de su patria. De allí que, al perderse el pensar mitológico por la acción de una cultura sinárquica, el pensamiento filosófico del mundo griego fue el sistema lógico hiperbóreo que reemplazó al mitológico. Es por ello que la teoría del conocimiento del filósofo hiperbóreo Platón afirmaba que existían dos líneas de sabiduría: la opinión y el conocimiento. Según Platón, las declaraciones o afirmaciones sobre el mundo físico o visible, incluyendo las observaciones y proposiciones de la ciencia, solo son opiniones, algunas bien fundamentadas y otras no, pero ninguna de ellas debe ser entendida como conocimiento verdadero. El punto más alto del saber es el conocimiento, porque concierne a la razón en vez de la experiencia. La razón bien utilizada conduce a ideas que son ciertas y los objetos de esas ideas racionales son los universales verdaderos, las formas eternas. Por ello Platón afirmaba que se podían entender exactamente los mitos si se los analizaba desde una lógica superior, la cual era una forma de discernir diferente, requiriendo la misma de un esfuerzo de voluntad y comprensión que debe estar fundamentado en una sabiduría, y para los griegos y 14 romanos el saber mitológico contenía los mitos que conducen a un conocimiento superior. La teoría de las ideas se puede entender mejor en términos de entidades matemáticas. Por ejemplo, un círculo se define como una figura plana compuesta por una serie de puntos, todos equidistantes de un mismo lugar. Sin embargo, nadie ha visto en la realidad esa figura, lo que la gente ha visto son figuras trazadas, aproximaciones más o menos acertadas del círculo ideal. De hecho, cuando los matemáticos definen un círculo, los puntos mencionados son lógicos, no espaciales y aunque la forma perfecta de un círculo no se ha visto nunca, y no se podrá ver en la naturaleza jamás. Los matemáticos y otros sí saben que lo es. Por lo tanto, la fórmula del círculo existe, pero no en el mundo físico del espacio y del tiempo, sino en el ámbito de las ideas. De tal manera, los gnósticos griegos afirmaban que la creación es obra de un demiurgo cosmocreador, un arconte inferior el cual edificó este mundo plasmando las cosas creadas, los entes, basándose en las ideas innatas o símbolos eternos increados del incognoscible. El ejemplo del círculo vale como analogía porque este demiurgo imitó de los mundos ideales, eternos, perfectos, las sustancias con las cuales creó y concretó la mecánica del orden material. El mundo de las imágenes, de los objetos, de los entes son formas imperfectas, meras imitaciones que participan de las verdades eternas de las ideas puras. Esta realidad, la de los objetos, está determinada por el devenir y jamás se puede alcanzar la verdad de lo real a través de ellas.
Únicamente esto es posible si trascendemos la realidad de los entes u objetos y penetramos en lo real que está contenido en los mundos ideales o supracelestes, que es donde se hallan las ideas puras, innatas, las cuales son los modelos suprasensibles de todos los objetos sensibles o entes concretos de la creación. Por ello, el reino donde moran las ideas es ideal, perfecto, inmutable, trascendente, donde únicamente podemos penetrar con la acción 15 de una voluntad intelectual superior, ya que el conocimiento gnóstico es el único medio con el cual podemos aprehender estos modelos en sus estados puros, porque en el mundo creado los referentes materiales o los objetos solo se parecen, son facsímiles, copias, formas imperfectas que solo adquieren perfección en los mundos eternos, INCREADOS. Es importante entender el pensamiento gnóstico filosófico porque la gran contribución de la filosofía griega es haber descubierto la posibilidad real de acceder al mundo trascendental de las ideas innatas, a las verdades hiperbóreas, a través del conocimiento de un discernimiento superior. El mundo helénico permitió acceder a la realidad del conocimiento como la posibilidad real de entender y comprender las verdades absolutas, los símbolos eternos hiperbóreos. Los filósofos griegos fueron los primeros en describir la creación, el mundo material, el universo, como una creación de un demiurgo, de un dios menor que no era para nada el dios verdadero, el INCOGNOCIBLE, sino que él era un dios imitador que creó un mundo INPERFESTO. Los filósofos griegos, y luego como veremos posteriormente los romanos, develaron y combatieron a las culturas y razas elegidas del demiurgo, el Uno. El hombre siempre persiguió la idea de la autorrealización y liberación, porque esta es la imagen real de sí mismo, en los mundos ideales y de acuerdo al alcance de la voluntad, del conocimiento, es la posibilidad de acercarse éticamente a esa verdad ideal, la cual es absoluta y eterna en los hombres de razas puras, en las sangres nobles, en el guerrero que aún tiene en su mente, en su conciencia, el recuerdo del origen. Ahora, porque el hombre ha caído. ¿Cuál es el motivo esencial de la incapacidad del hombre para recordar? ¿Por qué el hombre ha perdido la memoria de su pasado? Onto 16 lógico. ¿Dónde radica la causa física o metafísica del olvido, de la incapacidad de recordar y quién es el responsable de nuestro olvido, de la caída de lo increado y eterno, al mundo creado? ¿Existe aún la posibilidad de una reorientación espiritual? Indudablemente, todas estas preguntas se refieren a una respuesta concreta. El demiurgo Jehová Satanás y los dioses traidores al espíritu eterno son los causantes de la pérdida de memoria ancestral del hombre, y la realidad es porque él ha sido engañado. Esta es la respuesta a todos los interrogantes, ya que el hombre, al estar prisionero en la materia, encarcelado en la misma, extraviado sin poder recordar, ha perdido el recuerdo del origen.
La gnosis hiperbórea en su tratado afirma que el motivo de ello son los signos ontológicos que dispuso el demiurgo en el microcosmos, en el alma, que actúan como límites noseológicos que impiden ver la memoria arquetípica, ontológica y noológica, del alma y del espíritu. Esta técnica esotérica metafísica demiúrgica es una magia alquímica que impide al guerrero psíquicamente recordar el origen extraterrestre hiperbóreo de su espíritu eterno, y proyecta la conciencia, los sentidos del hombre, el orden material, poniendo sentido cultural al mundo externo el patos primero y luego al mundo interno el ethos. De esta forma y como explicamos anteriormente en el tratado de Gnosis hiperbórea, el hombre es revertido ontológicamente, modificado en su ser, sacado de su centro de gravedad permanente, de su eje axial espiritual, y su yo eterno que antes se afirmaba, se fijaba en el espíritu, ahora se refleja en la materia. Entendemos así que el guerrero se ha perdido y ha caído en las redes del mundo ilusorio, perdiendo la memoria y el recuerdo de su 17 eternidad, considerándose ahora a sí mismo como meramente humano y lo que es peor aún, un ser creado, una criatura de Dios, un simple producto evolucionado de la tierra y de la creación. Mas debemos considerar que si bien el demiurgo no se encarnó y no se esclavizó en la materia, en su creación, drogándonos en un sueño ilusorio, en realidad al ser nosotros seres caídos de los mundos INCREADOS, lo eterno está dentro de nosotros y gracias a la acción